Hubo un tiempo en el que un imperio tan vasto y enigmático reinaba sobre la faz de la Tierra, que su mera existencia resultaba intolerable para los poderes ocultos que aún hoy rigen la humanidad. A ese reino lo llamaron Tartaria. No era simplemente un territorio, era un conocimiento viviente, una sabiduría que unía lo material con lo espiritual. Su grandeza no se medía únicamente en tierras conquistadas, sino en su capacidad de entender la energía de la vida misma. Por ello, fue condenado al olvido. Lo que descubrirás aquí es la memoria prohibida de un imperio borrado deliberadamente de nuestra historia. Tartaria no fue un mito aislado ni una invención de cartógrafos despistados. Durante siglos figuró en los mapas más importantes de Europa y Asia, extendiéndose desde Siberia hasta Mongolia, desde Rusia hasta China, e incluso llegando a regiones del norte de América. Sin embargo, de pronto, esos registros desaparecieron como si alguien hubiese querido arrancar páginas enteras de la memoria colectiva. Hoy, se nos repite que aquellos pueblos eran nómadas sin importancia, pero las evidencias hablan distinto. Construcciones imposibles, relatos de viajeros y símbolos dispersos muestran que hubo un reino de sabiduría y poder espiritual que los vencedores quisieron borrar. Lo que más sorprende al estudiar a Tartaria es que poseían una tecnología que parece provenir del futuro, y sin embargo, fue del pasado. Dominaron la energía libre, extraída directamente del éter, la misma sustancia cósmica que Nikola Tesla intentó redescubrir siglos después. Sus ciudades funcionaban como organismos vivos, construidas con geometría sagrada y sistemas de resonancia que distribuían energía sin necesidad de cables ni combustibles. Sus cúpulas, obeliscos y torres eran antenas de un conocimiento espiritual aplicado a la vida diaria. Una tecnología limpia, armónica, que en lugar de destruir equilibraba el entorno. Esa fue la verdadera razón de su exterminio. Las huellas arquitectónicas tartáricas siguen en pie ante nuestros ojos, disfrazadas de museos, estaciones de tren, parlamentos y catedrales. Sus torres en forma de bulbo, sus cúpulas metálicas y sus puertas gigantes hablan de un conocimiento arquitectónico imposible de replicar con herramientas modernas. Oficialmente nos dicen que fueron levantados entre los siglos XVII y XIX, pero las fechas resultan sospechosas. ¿Cómo se construyeron tales obras monumentales sin la maquinaria contemporánea? Todo apunta a que muchos de esos edificios no fueron creados por quienes hoy se adjudican el mérito, sino redescubiertos tras un cataclismo que transformó el mundo, ocultando a Tartaria. Ese cataclismo fue conocido como la Gran Inundación de Lodo, o Mud Flood. En numerosas ciudades del planeta se han hallado edificios enterrados a medias, con ventanas y puertas tapadas por metros de tierra endurecida. Moscú, París, Nueva York, Estambul, Buenos Aires, Lima y muchas otras urbes muestran huellas de este fenómeno. Es como si un manto de barro hubiese cubierto el mundo de manera repentina. ¿Fue una catástrofe natural o un evento inducido para reiniciar la historia? La teoría sostiene que fue un reseteo global, un mecanismo planificado para sepultar los últimos vestigios de la civilización tartárica y su legado. Después del gran reseteo, vino la imposición de una nueva narrativa histórica. Las academias, las universidades y los libros oficiales empezaron a enseñar un mundo sin Tartaria. La memoria fue reemplazada con versiones diseñadas para consolidar el poder de los nuevos imperios. Las construcciones sobrevivientes fueron rebautizadas, se les dieron fechas falsas y se inventaron arquitectos que nunca las diseñaron. Así, lo que antes fueron centros energéticos y templos de sabiduría, pasaron a convertirse en catedrales, palacios o edificios gubernamentales. La falsificación fue tan profunda que incluso nuestras nociones del tiempo y la evolución fueron manipuladas para encajar en un relato conveniente. Los mapas antiguos, al ser examinados con detenimiento, revelan detalles que la historia oficial desestima. Algunos muestran continentes hoy cubiertos de hielo, ríos desaparecidos y conexiones terrestres que ya no existen. El famoso mapa de Orontius Finaeus describe una Antártida sin hielo,
lo que implica un conocimiento geográfico impensable para su época. Tartaria, según diversas teorías, habría tenido acceso a esas regiones gracias a su tecnología avanzada. Tal vez el cataclismo alteró el clima global, congelando territorios que antes eran fértiles. Lo que hoy llaman errores cartográficos podrían ser la memoria real de una geografía distinta, dominada por aquel imperio olvidado. Las exposiciones universales del siglo XIX son otro enigma. Nos dicen que aquellas estructuras colosales fueron construidas en pocos meses y luego demolidas como si fueran maquetas temporales. Sin embargo, las fotografías muestran edificios sólidos, con cúpulas gigantescas, columnas detalladas y cimientos firmes. ¿Cómo podían levantar semejantes palacios efímeros en tan corto tiempo? Una hipótesis inquietante sostiene que esas exposiciones no fueron otra cosa que la reapropiación de edificaciones tartáricas sobrevivientes. Sirvieron como ceremonias de reprogramación cultural, presentando un pasado falso y destruyendo lo que quedaba del verdadero. Fue un espectáculo global para legitimar la mentira y consolidar el nuevo orden. Las ciudades tartáricas estaban diseñadas bajo principios de resonancia. Nada era casualidad. Las calles, las plazas y los templos respondían a patrones de geometría sagrada que canalizaban frecuencias del cosmos. Las catedrales, que hoy se veneran como construcciones religiosas, eran en realidad dispositivos energéticos. Sus torres actuaban como antenas, sus vitrales modulaban la luz y sus acústicas equilibraban cuerpo y espíritu. Incluso las fuentes formaban parte de sistemas de distribución energética. Todo funcionaba como una sinfonía de vibraciones que mantenían la salud y la armonía. La enfermedad, tal como la conocemos ahora, apenas existía. La arquitectura misma era medicina viva y constante. Los tartarios comprendían el valor de los metales como conductores de energía. Utilizaban cobre, oro y plata para recubrir techos y cúpulas, atrayendo así frecuencias etéricas. Las agujas de sus torres eran antenas sagradas, y sus campanas no eran simples instrumentos, sino generadores de vibraciones específicas que influían en el agua, el aire y el cuerpo humano. Incluso se cree que lograban levitar objetos, mover maquinarias y alumbrar ciudades enteras sin necesidad de redes eléctricas. Esta sabiduría fue luego desacreditada como superstición o pseudociencia. En realidad, era el reflejo de un conocimiento espiritual y tecnológico que conectaba lo visible con lo invisible. Uno de los elementos más intrigantes de Tartaria fueron las campanas colosales y los órganos de tubos presentes en sus edificios más importantes. Estos instrumentos no eran meros objetos musicales, sino dispositivos diseñados para emitir frecuencias capaces de armonizar cuerpos, ambientes y hasta la conciencia colectiva. Hay quienes sostienen que esas vibraciones podían sanar enfermedades, repeler plagas o elevar el estado espiritual de comunidades enteras. Por eso, tras la caída de Tartaria, muchas campanas fueron silenciadas o retiradas, privando al mundo de su función energética. Hoy sobreviven algunas, pero su verdadero propósito se desconoce para la mayoría de quienes las escuchan. La educación en Tartaria no seguía el rígido sistema que conocemos hoy. Allí los niños aprendían a través de la naturaleza, explorando la energía, desarrollando la intuición y cultivando habilidades internas. No se memorizaban datos vacíos, ni se entrenaba para obedecer, sino que se fomentaba la telepatía, la autosanación y la conexión con planos invisibles. El conocimiento se transmitía por símbolos, experiencias y tradiciones orales. Cada persona crecía como un ser consciente y libre, no como engranaje de un sistema. Cuando se impuso la educación moderna, se destruyó esta manera de aprender, cortando la posibilidad de que las nuevas generaciones recordaran quiénes eran. En el corazón de la espiritualidad tartárica latía una comprensión profunda. Todo en el universo es vibración. La materia no era vista como algo sólido, sino como energía condensada que podía modificarse a través de frecuencias. De allí nacía su ciencia sagrada, inscrita en símbolos, geometrías y rituales. La estrella de 8 puntas, la flor de la vida y otros patrones no eran adornos,
sino portales vibracionales que modulaban realidades. Hoy estos diseños sobreviven en iglesias, banderas y escudos, pero vacíos de su función original. Los tartarios sabían que manejar la vibración era manejar la vida, y esa sabiduría fue cuidadosamente enterrada. Uno de los misterios más perturbadores tras la caída de Tartaria fue la aparición masiva de huérfanos, conocidos como foundlings. En el siglo XIX, registros de Europa, América y Asia muestran cientos de miles de niños sin familia, trasladados en trenes y reasentados en distintas ciudades. ¿De dónde surgieron tantos al mismo tiempo? Una hipótesis inquietante indica que eran descendientes de los tartarios sobrevivientes al cataclismo. Al quedar sin padres, fueron arrebatados por los nuevos poderes y reeducados bajo una historia falsa. Así, en una sola generación, la humanidad perdió su raíz ancestral, sustituyendo su memoria por relatos fabricados al servicio del control. El dominio del pasado es la llave del futuro, y quienes borraron a Tartaria lo entendieron perfectamente. Al reescribir mapas, alterar cronologías y falsificar archivos, moldearon la visión del mundo que aún prevalece. Investigadores como Anatoly Fomenko sugieren que gran parte de la llamada Edad Media pudo haber sido una manipulación, con eventos duplicados o inventados. Se construyó una narrativa que justificara imperios modernos y centralización de poder. Reconocer la existencia de Tartaria derrumbaría esas estructuras, porque admitirla sería aceptar que hubo un tiempo en que la humanidad vivió en equilibrio con la Tierra, el cielo y la energía universal. Las fotografías antiguas guardan más secretos de los que aparentan. Imágenes de finales del siglo XIX muestran ciudades enormes y edificios colosales, pero sorprendentemente vacíos. No se observan obreros, ni andamios, ni rastro alguno de construcción en curso. Todo parece recién descubierto, no recién levantado. Algunas de estas fotos revelan edificios medio enterrados, con ventanas tapadas por barro endurecido, como si hubieran sido desenterrados del pasado. Esos registros no encajan con la narrativa oficial, pero encajan perfectamente con la hipótesis del gran reseteo. Lo que vemos en ellas no es progreso moderno, sino restos de un mundo borrado y vuelto a disfrazar. Los símbolos son otra de las claves. Muchas insignias de estados modernos, como el águila bicéfala, los obeliscos, los leones alados y las estrellas solares, no pertenecen realmente a esos imperios. Son herencias tartáricas tomadas y reapropiadas. Quienes controlan el mundo conocen el poder vibracional de estos emblemas, por eso los mantienen en banderas, escudos y edificios oficiales. Sin embargo, el pueblo los percibe como simples decoraciones, ignorando que son llaves de energía. Así, mientras la mayoría permanece inconsciente, las élites continúan manipulando flujos sutiles. La Tartaria física fue borrada, pero su lenguaje simbólico sigue funcionando en la sombra, todavía activo y latente. El Polo Norte es otro de los grandes enigmas vinculados con Tartaria. Mapas antiguos como los de Mercator muestran en esa región una isla dividida por ríos y un monte magnético en el centro. Se decía que era el verdadero eje del mundo, un lugar rodeado de corrientes invisibles. Algunas teorías conectan este territorio con Hiperbórea o Agartha, míticas civilizaciones polares. ¿Tuvo Tartaria acceso a esas regiones prohibidas? ¿Controlaban los polos magnéticos de la Tierra? Hoy, los accesos al Ártico están militarizados y la información censurada. Quizá aún existan restos, tecnologías o entradas a mundos subterráneos que desafiarían por completo la historia oficial. El lenguaje tartárico, casi totalmente perdido, también era parte de su poder. No se trataba de simples palabras, sino de vibraciones con impacto directo en el cuerpo y el espíritu. Hablar en tartario significaba resonar con frecuencias elevadas. Sus escrituras estaban llenas de símbolos geométricos y fractales que transmitían energía, no solo información. Al desaparecer, fueron sustituidos por alfabetos planos, carentes de poder vibracional. Lo mismo ocurrió con su música tonal, creada para activar centros energéticos internos. La cultura moderna heredó solo ecos debilitados. El cambio fue deliberado.
transformar una civilización de conexión en una sociedad de desconexión, vacía y controlable. El tiempo en Tartaria no se medía con relojes mecánicos ni con calendarios impuestos. Era una concepción cósmica, regida por ciclos lunares, solares y estelares. Sus fiestas y rituales se alineaban con equinoccios, fases lunares y movimientos planetarios. Esa sincronía mantenía a la civilización en armonía con el universo. La imposición del calendario gregoriano rompió esa conexión, alterando frecuencias naturales y desincronizando a la humanidad. Con ello llegó el caos, la enfermedad y la desconexión espiritual. Para Tartaria, el tiempo era un río cósmico. Para nosotros, se volvió una cadena. Así, una civilización que vivía en orden universal fue reemplazada por el desorden. Las ciudades tartáricas no eran simples asentamientos humanos, sino verdaderos portales energéticos. Cada una estaba situada estratégicamente sobre líneas ley, los canales invisibles de energía que recorren el planeta. Sus planos urbanos imitaban mandalas o estrellas, con calles radiales y plazas centrales que replicaban patrones celestes. Nada se construía al azar. Todo respondía a una arquitectura cósmica. Aunque con el tiempo estas ciudades fueron modificadas y sus centros energéticos bloqueados, aún hoy, si se observa desde el aire, pueden rastrearse huellas de aquel diseño sagrado. Lo que fue concebido como un puente entre el cielo y la tierra sigue latente. Existen relatos antiguos que describen cielos dominados por naves extrañas. Se habla de aeronaves silenciosas, luces que cruzaban la bóveda nocturna y vehículos que flotaban gracias al magnetismo. Grabados muestran globos, dirigibles y artefactos de formas imposibles mucho antes de la invención del avión. Se cree que Tartaria dominaba la antigravedad y que su tecnología aérea se relacionaba con los famosos vimanas descritos en los textos sagrados de la India. Estas naves eran movidas por frecuencias y energía etérica, lo que les permitía recorrer grandes distancias sin contaminar. No eran mitología ni ciencia ficción, eran ciencia espiritual avanzada, ahora convertida en leyenda. El concepto de salud en Tartaria estaba profundamente ligado a la vibración y al equilibrio. No se trataba de combatir síntomas, sino de prevenirlos mediante armonización. Utilizaban música, geometrías, luz modulada y agua estructurada para mantener el cuerpo y el espíritu en sintonía. Las ciudades mismas funcionaban como entornos terapéuticos, donde vivir era equivalente a estar en constante sanación. No necesitaban hospitales ni farmacéuticas, porque la enfermedad apenas existía en un ambiente diseñado para nutrir y elevar. En contraste, nuestro mundo moderno está saturado de ruidos, imágenes caóticas y alimentos sin energía. La caída de Tartaria fue también la caída de la verdadera medicina. La pregunta inevitable surge: ¿quién destruyó Tartaria? ¿Y con qué fin? Muchas investigaciones señalan a los imperios nacientes del siglo XIX, el británico, la dinastía Romanov en Rusia y las poderosas familias bancarias como los Rothschild. Tartaria representaba un sistema libre, sin bancos, sin estados centralizados ni dependencia de combustibles fósiles. Era una amenaza directa al modelo de control global que aún domina. Por eso, guerras, cataclismos inducidos y falsificación de archivos formaron parte de una estrategia global para ejecutar un reseteo total. Al desaparecer Tartaria, se instauró un orden mundial basado en deuda, dependencia y obediencia, disfrazado bajo el nombre de progreso. Hoy, Tartaria comienza a resurgir, no como imperio físico, sino en la conciencia de quienes cuestionan la versión oficial de la historia. Internet, documentos antiguos digitalizados y testimonios olvidados están devolviendo piezas de este rompecabezas. Cada edificio sospechoso, cada mapa oculto y cada símbolo redescubierto despiertan memorias enterradas. El interés creciente no se trata solo de arqueología alternativa, sino de reconexión espiritual, porque Tartaria no fue solo un imperio, fue una frecuencia colectiva de libertad y unidad. Esa vibración sigue viva, latente en la humanidad. Y quienes sienten que el mundo actual está desconectado e incompleto, intuyen que Tartaria es la clave.
El conocimiento tartárico no se extinguió, fue fragmentado y escondido en diferentes tradiciones. Algunas piezas sobrevivieron en pueblos indígenas, otras en prácticas alquímicas y otras en órdenes esotéricas consideradas heréticas. Incluso ciertas familias guardaron relatos secretos transmitidos de generación en generación. Todo parece disperso, pero las piezas encajan cuando se observan en conjunto. Lo que se necesita es voluntad para ver más allá de la historia oficial. Tartaria no fue solo un imperio de tierra, fue una vibración colectiva de conexión con la fuente. Y esa vibración espera ser recuperada por quienes sienten que el mundo moderno carece de raíz verdadera. Los detractores de Tartaria suelen ridiculizar la idea, calificándola de fantasía. Sin embargo, cada vez más investigadores alternativos, arquitectos e ingenieros encuentran pruebas que no encajan con la narrativa oficial. Fotografías, testimonios de viajeros y restos arquitectónicos muestran que algo grande fue borrado. No es necesario un acto de fe ciega. Basta con hacerse preguntas simples. ¿Por qué hay puertas de tamaño descomunal en edificios del siglo XIX? ¿Por qué encontramos sótanos que parecen ser antiguas plantas superiores? ¿Cómo se repite el mismo estilo arquitectónico en distintos continentes al mismo tiempo? Las respuestas apuntan siempre hacia Tartaria y su legado. El despertar de esta verdad ya comenzó. Cada persona que cuestiona, que observa símbolos con otros ojos, que analiza fotografías antiguas sin filtros académicos, rompe un pedazo del velo impuesto. Tartaria no es solo un pasado prohibido, es un presente que comienza a emerger. Nos recuerda que la humanidad no siempre fue esclava del sistema actual, que existieron sociedades más libres, tecnológicamente avanzadas y espiritualmente conscientes. Redescubrir Tartaria es redescubrirnos a nosotros mismos. Es recordar que la realidad que hoy aceptamos como única es solo una versión diseñada, y que aún podemos reconstruir un futuro distinto a partir de esa memoria. No encontrarás esta historia en los manuales escolares ni en los documentales convencionales. Fue enterrada bajo montañas de mentiras y omisiones. Sin embargo, la verdad, por más silenciada que esté, siempre encuentra grietas por donde brotar. Tartaria sigue hablándonos a través de sus edificios, de su simbología y de las intuiciones que despierta en quienes buscan. Este relato no pretende dar todas las respuestas, sino encender la chispa de la pregunta. Una chispa peligrosa, porque cuestiona todo lo que hemos aprendido, pero también liberadora, porque abre la posibilidad de recuperar lo que nos fue robado, la memoria de nuestra grandeza. Tartaria es un eco que todavía vibra en lo profundo de nuestra conciencia. Fue borrada, perseguida y ridiculizada, pero nunca destruida, porque no se trataba únicamente de un imperio en el mapa, sino de un estado de conexión espiritual con el universo. Sus símbolos siguen presentes, sus edificios aún emiten frecuencias, y su mensaje es claro: no hemos nacido para obedecer un sistema artificial, sino para recordar quiénes somos realmente. La historia oficial es una prisión, pero dentro de nosotros existe la llave. Esa llave es el conocimiento, la intuición y la memoria ancestral. Tartaria nos llama, y debemos escucharla. Los símbolos tartáricos, aún visibles en fachadas y cúpulas, son recordatorios vivos de aquella frecuencia perdida. Estrellas de 8 puntas, patrones geométricos y arcos resonantes no eran meros adornos, sino codificaciones energéticas diseñadas para interactuar con la conciencia humana. Incluso hoy, quien se detiene frente a uno de estos vestigios puede sentir una vibración distinta, un eco de algo olvidado. Estos símbolos fueron concebidos como llaves que mantenían al ser humano conectado con la totalidad, llaves que aún funcionan, aunque nuestra percepción haya sido atrofiada. Reconocerlos es el primer paso para abrir nuevamente ese portal interior hacia el conocimiento perdido. La caída de Tartaria no fue solo la pérdida de un imperio, sino la instauración de un ciclo de olvido. Tras su desaparición, la humanidad quedó atrapada en un modelo artificial basado en consumo, competencia y dependencia. Se nos hizo creer que el progreso era tener máquinas que contaminan, ciudades que enferman y gobiernos que esclavizan. Sin embargo,
El eco de Tartaria nos recuerda que otro camino es posible. Sus huellas nos dicen que hubo una civilización que vivía en armonía con la energía libre, la arquitectura sagrada y la conexión espiritual. Ese recuerdo es una semilla esperando florecer otra vez. Tartaria no es solo pasado, es un futuro potencial. Está ahí, latiendo como memoria colectiva y como promesa de lo que podemos volver a ser. El velo que la ocultó durante siglos se está resquebrajando, y cada búsqueda, cada investigación y cada despertar personal lo debilitan aún más. Recuperar Tartaria es recuperar la certeza de que no nacimos para la esclavitud, sino para la libertad. Es entender que la verdadera historia de la humanidad es más grande, luminosa y poderosa de lo que nos contaron. Y en ese despertar, cada uno de nosotros es guardián de la llama tartárica.